Quiero darles la bienvenida a este curso online sobre la exhortación sinodal Amoris Laetitia, que quiere decir la alegría del amor. Esta exhortación es una invitación privilegiada a considerar ese espacio único y original en el que todos hemos aprendido a relacionarnos. Esa experiencia en la que aprendimos lo que significaba el amor y en la que constantemente nos recreamos. Esa experiencia a nosotros la llamamos familia. Francisco oportunamente afirma, tener un lugar al cual regresar, nosotros le llamamos hogar. Tener personas a las cuales amar, a esa experiencia le llamamos familia. Pero tener ambas es solo una bendición. La exhortación es un momento único para reflexionar ese proceso que todos hemos vivido y recuperar la alegría de la bendición que significa tener una familia. Muchas veces esa experiencia ha sido oscurecida por el tiempo, por las dificultades propias de nuestra época, por el tedio, por la rutina. La única forma de sanar muchas veces las heridas en nuestra experiencia sabemos que es por medio del perdón. En este sentido, esta exhortación sinodal está marcada dentro del ámbito de la misericordia. Solo desde la experiencia de la misericordia podemos entender que el perdón es el único camino para perdonarnos nuestras propias experiencias y para perdonar a los demás. No podemos ser misericordiosos si no nos abrimos primero a esta experiencia de un amor gratuito que nos lleva a transformarnos. Por ello, la exhortación es un llamado a emprender un camino de ponderación y revisión de nuestras relaciones. Francisco nos recomienda tomar esta exhortación y no leerla de una sola sentada, sino al contrario, ir capítulo por capítulo, saboreando, degustando cada una de las afirmaciones, porque es mucho más importante el proceso que únicamente el saber o el acto de leer una exhortación sinodal. Esta exhortación sinodal nos llama a valorar los procesos, en especial esos procesos en los que nos constituimos desde el principio como seres humanos y como creyentes en una relación de discernimiento, amor y alegría. En este primer video consideremos específicamente en sentido general lo que significa un sínodo. Etimológicamente significa caminar juntos. Proviene del griego sin, que significa juntos, y odo, que significa caminos. El sínodo de los obispos es una institución permanente, recientemente creada por Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, en respuesta al deseo de los padres conciliares de mantener vivo el espíritu de colegialidad, pero sobre todo de diálogo. Nacido desde esa experiencia, marca su naturaleza y su forma. Por ello, el sínodo busca promover en modo más evidente y con mayor eficacia la unión del Papa con los obispos. Recientemente el Papa Francisco, en la celebración de los 50 años del Sínodo de los Obispos, afirma: una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es mucho más que oír. Es una escucha recíproca, en la que cada cual tiene algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma. Uno en escucha de todos y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que dice a las iglesias. Como nos damos cuenta, Francisco hace referencia al carácter sinodal de toda la iglesia. La naturaleza de la iglesia se basa en la escucha. Una escucha en la que podemos aprender todos, el pueblo fiel, el colegio episcopal y el Papa. Todos podemos aprender
los unos de los otros. Todos escuchando al Espíritu, podemos entender lo que el Espíritu pide a las iglesias. Esta afirmación es necesaria, sobre todo y en modo fundamental para entender la misma idea que tenía el Papa Pablo VI el 15 de septiembre de 1965, cuando afirmaba: después de haber observado atentamente los signos de los tiempos, nos esforzamos en adaptar los métodos adoptados en las múltiples necesidades de nuestros tiempos y las nuevas condiciones de la sociedad. Nos induce a consolidar los vínculos más íntimos de nuestra unión con los obispos. Después de estudiar los signos de los tiempos, se trata de una iglesia que discierne, de una iglesia que busca la presencia del Espíritu, ese signo de los tiempos que muestra por dónde pasa Dios en nuestra historia. El hecho de buscar y adaptar los métodos de apostolado y las nuevas condiciones de la sociedad, no podemos entenderlo como una nueva estrategia publicitaria para ganar más adeptos. Esos planes pastorales, que solo son consolidados en la búsqueda de nuevos números dentro de la iglesia, son planes que no necesariamente son cristianos. Los planes pastorales que nacen de la naturaleza dialógica y de la escucha de la iglesia son justamente los que responden con altura a la necesidad de nuestros tiempos. Por eso, esa experiencia sinodal que Francisco remarca como naturaleza de la iglesia es justamente el punto que nosotros podemos entender cómo entendemos la iglesia en nuestro actuar en la historia el día de hoy. Quiero mencionar 3 fines que el mismo Pablo VI mencionaba como los fines propios del sínodo de los obispos. El primero de ellos, ya hemos hecho bastante referencia, es la unión y la colaboración de todos los obispos del orbe con el romano pontífice. El segundo es un punto muy interesante: procurar que se tenga conocimiento directo y verdadero de las cuestiones y las circunstancias que atañen a la vida de la Iglesia y su acción propia en el mundo actual. Este fin es de suma importancia, porque de alguna forma este espacio, que es el sínodo de los obispos, se convierte en el espacio de diálogo, pero también de información a primera mano de aquellos que sufren y que viven en unas circunstancias concretas. De esta forma, se trata de una comunión de culturas y de experiencias en un mismo espacio. Es un espacio enriquecedor en el que se puede entrar a un diálogo, pero sobre todo se muestra la comunión entre la Iglesia Universal y las iglesias locales, donde la Iglesia Universal aprende de las iglesias locales y las iglesias locales aprenden de la Iglesia Universal. Por último, este espacio facilita la concordia de opiniones, por lo menos en cuanto a los puntos fundamentales de doctrina y en cuanto al modo de proceder de la vida de la Iglesia. No debemos de alguna forma alterarnos, porque en la Iglesia se presentan distintas opiniones. Pablo VI y el mismo Papa Francisco recuerdan que el sínodo de los obispos no se trata de un parlamento. Al contrario, es un sínodo que representa una experiencia particular, una experiencia de caminar juntos, una experiencia de diálogo, una experiencia de encuentro, donde todos piensan igual. No hay diálogo, hay monólogo. Pero donde se mantiene la diferencia, entonces es posible el diálogo. En este sentido, el sínodo de los obispos es un espacio propio y privilegiado para entender lo que significa esta colegialidad y este caminar juntos. Para que un tema sea considerado en el sínodo de los obispos, requiere que posea 4 aspectos. El primero de ellos es la universalidad, que tenga una referencia y una aplicación universal a toda la Iglesia. Por otra parte, el tema ha de ser actual y urgente, pero en un sentido positivo, es decir, que la eficacia en la promoción de nuevas energías y de un impulso a la Iglesia hacia el crecimiento. Este tema ha de tener una relevancia pastoral y una sólida base doctrinal. Por último, el tema ha de ser ejecutable, es decir, con una posibilidad de aplicación práctica. No se trata de un diálogo abstracto,
más bien busca la practicidad y que pueda ser llevado. Para concluir, quisiera hacer referencia al mensaje que dio el Papa al Sínodo de los Obispos al cumplir sus 50 años. El Papa, el sábado 17 de octubre del 2015, afirma: nunca olvidemos que para los discípulos de Jesús, de ayer, hoy y siempre, la única autoridad es la autoridad del servicio. El único poder es el poder de la cruz. Según las palabras del mismo Maestro, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ella y los poderosos le hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe ser así. Y al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de todos. Y el que quiera ser el primero, que se haga el último. Esta afirmación de Francisco es importante que nunca la olvidemos. Es un signo de los tiempos, la inversión del poder. Este signo de los tiempos es el paso del Espíritu en nuestra iglesia actual. En un mundo basado por el poder, la iglesia en este momento, el Espíritu en este momento habla en la iglesia de la inversión de este poder. Entre ustedes no sea así. La autoridad del sínodo de los obispos consiste en este servicio, no en la imposición de normas frías a un mundo y a una historia que busca de alguna forma ser acompañado. La autoridad del sínodo de los obispos consiste en este servicio y de recuperar la alegría del mensaje de Jesús.